logre clasificar, es el evento más visto con mayor número de espectadores, superando en doble incluso a los Juegos Olímpicos. Y hay otro dato interesante, ¿saben? Aquí en nuestra área. ¿Sabemos cómo se llama el área de la Confederación de Fútbol a la que pertenece Honduras? CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana del Caribe del Fútbol. También. Anita la veo con un signo de interrogación. Yo sí sabía eso. Bueno, de la CONCACAF, si nosotros sumamos... Es una marca de café. Sí, parece. Si nosotros sumamos, ¿verdad?, la cantidad de población que tienen los países de la CONCACAF, nos da un valor X de millones de habitantes. Bueno, el 8.59% de toda esa población, de la población de los países involucrados en la Confederación de la Norte Centroamericana y del Caribe, CONCACAF, participan de alguna manera o están involucradas de alguna manera en el fútbol, lo que representa el primer lugar a nivel mundial. O sea que en nuestra área es donde de alguna manera, imagínense, o sea que en esta área es donde estamos involucrados más activamente en el fútbol. La que le sigue es la UEFA, la Confederación de Europa. En tercer lugar, la CONMEBOL. ¿Quién no pensaría? No pensaría que sería en primer lugar la CONMEBOL. Solo los brasileños no deberían de ganar. Imagínense, pero esa es una proporción de población versus involucración en fútbol, ¿verdad? Así funciona. Y bueno, fíjense que a ver, les quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes saben en qué se parece el fútbol a Dios? A ver. Mire, ¿en qué se parecen? Se parecen en el fútbol, se parecen a Dios en la enorme cantidad de devoción que le tienen sus creyentes y la enorme cantidad de confianza que le tienen los intelectuales. Quizás por eso estamos tan vacíos el día de hoy, ¿no? Sí, los creyentes no vienen a una conferencia. La enorme, sí, eso es. Y es cierto, la enorme devoción que le tienen sus creyentes y la enorme confianza que le tienen sus seguidores. Perdón, los intelectuales, la enorme confianza en los intelectuales. Y hablando de esta desconfianza en los intelectuales, hay un dato interesante. Fíjense que Jorge Luis Borges se atrevió a dar una conferencia en 1978, es decir, el Mundial de Argentina, 1978, el mismo día y a la misma hora en que la selección de Argentina Contra Holanda. inauguraba el primer partido del Mundial, mismo día, misma hora, y la conferencia era sobre la inmortalidad del alma. ¿Verdad? Solo Jai estaba ahí. No, porque ya estaba en España. Increíble, para hacer el link, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de los orígenes del fútbol. Habrá sido así. Me voy a poner un pequeño videíto. Vamos a ver unos 5 minutos de un video que habla un poco sobre el origen y después yo lo voy a complementar. Qué buena, hermano. Vaya, va el primero. El origen del fútbol es una historia de signos y símbolos, dioses y juegos. Durante mucho tiempo, los deportes han formado parte de las grandes civilizaciones de la historia, y el juego que hoy conocemos como fútbol fue concebido, delineado y perfeccionado a lo largo de la historia. Hace 3.400 años, en un país que hoy conocemos como México, los mesoamericanos jugaron el primer deporte en equipo utilizando una pelota hecha de caucho. Los mayas adoptaron más tarde el mismo juego. Para ellos, la pelota simbolizaba el sol, su poder, su fertilidad. Y en un acto que presagia la negra y violenta historia del fútbol, el capitán perdedor era sacrificado a los dioses. Los chinos demostraron ser más compasivos. El chuchu, un deporte popular durante la dinastía Han, celebraba la vida, no
honor a muerte. Hacia el año 136 a.C., el poeta dijo de él: la pelota es redonda, el campo de juego cuadrado, igual que el cielo y la tierra. La pelota vuela sobre nosotros como el sol, mientras que los dos equipos se enfrentan. El juego se extendió a Japón, donde se le llamó Kemari. En los últimos 1400 años fue introducido en Japón desde China, al mismo tiempo que el budismo. Ese ha sido su origen. De alto contenido ritual, el Kemari era mucho más ceremonial que el juego informal que se desarrolló a partir de él. Antes de empezar el juego, los jugadores deben bendecir la pelota ante un altar. Después, en un jardín llamado Mariniwa, todos toman parte de una ceremonia llamada Tokimari. Un hombre llamado el lacayo reza por la prosperidad y la paz mundial. Después de esto, el juego puede empezar. Juegan entre 6 y 8 personas al mismo tiempo. Lo más destacado es que nadie pierde ni gana. Las personas solo disfrutan del juego. Esto contribuye al espíritu del Kemari. Mientras que los japoneses revestían el Kemari con la calma sensación de lo espiritual, los romanos consideraban sus juegos como pequeñas guerras. Corredores de carros y sus equipos tenían sus propios seguidores fanáticos. Utilizaban los colores de su equipo y a veces luchaban contra los seguidores del otro bando. Pero los romanos no jugaban deportes de pelota en sus estadios. Esos juegos, en cambio, se realizaban como ejercicio, como entrenamiento militar. Las legiones romanas jugaban un juego llamado armas, que habían aprendido de los griegos. Los romanos se lo apropiaron porque era un juego de competencia en el que había que robar la pelota. Se dividían en 4 líneas: la standing, la difícil, la príncipe y el real. 4 líneas que con el tiempo se convirtieron en el ataque, el mediocampo, la defensa y el portero. Se supone que este juego, tan familiar prácticamente, había sido llevado a Gran Bretaña durante la conquista romana. Es materia de debate si fueron ellos quienes lo introdujeron o si influenciaron los juegos que se practicaban en la isla. Pero lo que sí sabemos es que 1000 años después de que se fueran los romanos, los británicos jugaban una gran variedad de deportes de pelota, de los cuales el más importante era el conocido como folk football, fútbol popular. Se solía jugar. Bueno, el vídeo nos da datos interesantes, ¿verdad?
El video habla del juego de pelota en 5 civilizaciones: en los aztecas, en los mayas, en los romanos, en los chinos y en los japoneses. Sin embargo, todas las civilizaciones antiguas practicaron el juego de pelota, pero hay que hacer una distinción. Por un lado está el juego de pelota, digamos, convencional, rutinario, cotidiano, que se hace en la calle, entre la gente del pueblo, con fines netamente de ocio y de diversión. Y por otro lado está el juego de pelota como símbolo con carácter ritual, con carácter simbólico, como símbolo de plasmar algo por medio de una acción, algo sagrado, una idea sagrada, una esencia, un elemento ritual, un elemento religioso. Y es precisamente el juego de pelota maya el que reúne esas características. Aquí, por ejemplo, podemos ver el campo de pelota de Copán, considerado uno de los campos más importantes en el mundo maya. Y más abajo una representación del juego. Se cuenta que el juego se hacía más o menos con una pelota de caucho. Esta pelota era pesada, tenía aproximadamente 4 kilogramos de peso y su diámetro andaba entre los 25 y los 30 centímetros. Los jugadores usaban cierta indumentaria especial, hombreras, pectorales, cinturones, generalmente hechos de caucho, cuero o mimbre, ¿verdad? Y el objetivo era pasar el balón hacia el equipo contrario sin usar las manos, sino se usaban los hombros, se usaban los pies. El Popol Vuh, que en el libro sagrado maya nos menciona, nos habla del juego de pelota. Y el juego de pelota más importante que nos menciona el Popol Vuh es precisamente el que juega, o el que se da entre las divinidades mayas, Inapú y Xpalanque, que representan al sol y la luna, versus los señores de Xibalbá. Es la connotación más importante del juego de pelota que hace el libro sagrado. Obviamente ya vamos a hablar un poco del simbolismo, pero a grosso modo el mito más o menos es así. Resulta que están ellos, esos hermanos que viven con su abuela y con su madre, y en las mañanas siempre se van al campo a cazar. La madre les pide que ordenen, que hagan agricultura, pero ellos tienen ciertos instrumentos mágicos, entonces son los instrumentos mágicos los que hacen el trabajo mientras ellos se dedican a la cacería. Lo que pasa es que los animales del campo destruyen todo el trabajo que ellos hacen, y entonces un día logran a capturar a uno de los traidores, de los bichos estos, y es la rata. Entonces la rata les cuenta dónde están escondidos los implementos para el juego de pelota y dónde está escondido también la pelota en sí. Entonces estos hermanos encuentran los implementos, encuentran la pelota y se ponen a jugar. Y en el ruido que hacen lo escuchan abajo en el inframundo los señores de Xibalbá. Entonces los señores lo que hacen es retarlos a un juego de pelota, pero en el estadio de ellos, ¿verdad? En el estadio del inframundo. Y bueno, estos hermanos que son corajudos, ¿verdad?, aceptan, y en su viaje que va desde su mundo al mundo subterráneo pasan una serie de travesías, de pruebas, y a todas salen airosos, hasta que finalmente se encuentran con los señores de Xibalbá y empieza el partido, el partidazo allá en el inframundo, entre el Xibalbá y Unapú y Xpalanque, los hermanos divinos mayas. Y bueno, y ganan los hermanos, ¿verdad? Pero a los señores de Xibalbá esto no les causa gracia. Pues los matan, los convierten en piedra, pero de piedras ellos se transforman en peces, y de peces a estrellas. Resucitan. Con el pasar del tiempo, ellos regresan al Xibalbá, pero disfrazados de magos. Y lo que hacen es divertir a la gente del inframundo, destruyendo cosas y resucitándolas, destruyendo cosas y volviéndolas a formar. Así ocurre. Entonces los señores le piden que hagan eso mismo, que hagan eso con ellos mismos, ¿no? Que los destruyan y que los resuciten. Y los hermanos lo hacen, solo llevan a cabo la primera parte, no los resucitan. Y finalmente salen airosos y logran la victoria. Como podemos ver, todo esto tiene una connotación simbólica, ¿verdad? Desde elementos astronómicos, como mencionaba el vídeo, el balón representando al sol, que se mueve en la bóveda celeste, en el campo rectangular que representa la Tierra, los aros que están, por ejemplo, en Copán, que tienen figura de guacamaya, representan los equinoccios, y también, aparte de elementos astronómicos, también hay elementos simbólicos muy importantes de la lucha entre las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, la lucha entre las fuerzas constructivas de la naturaleza
las fuerzas destructivas de la naturaleza, la lucha entre la expansión, la lucha entre la contracción, la lucha entre el orden, la civilización, la lucha entre el desorden, el caos, la desarmonía, todo representado en un juego de pelota. Como podemos ver, tiene un aspecto, una connotación muy interesante. Este en el aspecto maya. Con respecto a, también hay un elemento interesante mencionar en el juego de pelota, ya con el pasar del tiempo, a veces dignatarios, cuando entre dos reinos mayas había mucha tensión o disputa, entonces ciertos representantes, generalmente de la nobleza del pueblo maya, preferían reunirse entre estos dos reinos, decidían un lugar, un campo de pelota, donde disputaron un encuentro para apaciguar las tensiones. Algo así como cuando uno lee, por ejemplo, la Ilíada y recordamos las famosas luchas entre representantes muy importantes de ambos bandos, ¿verdad? Como la lucha entre Héctor y Aquiles. Pues los mayas hacían algo utilizando como escenario el juego de pelota, bastante simbólico. Ya posteriormente, y con lo que nos dice el video con respecto a los sacrificios, bueno, no hay mucha información de eso. Lo que sí podemos notar es que quizás en época de degradación civilizatorio también pudo haber ocurrido. También el video nos habla del Suchu y el Temari. El Suchu es chino. Y fíjense que este es más que todo una práctica militar. Resulta que se jugaba de la siguiente manera. Por un lado estaban los dos equipos, y lo que hacían es que había una especie de valla en medio. Entonces ellos pasaban el balón de una valla, pasaban el balón de su campo al otro a través o encima de la valla. Algo así como estar jugando voleibol. Pero en vez de usar las manos, usaban los pies. Repito, ellos lo usaban como práctica militar, porque había disciplina, fomentaba la agilidad, la concentración, la atencionalidad. Hay otra versión en la que en vez de usar la malla, le hacían, por ejemplo, le hacían una variante, mejor dicho, la malla, la hacían grande y en medio le cortaban, había un agujero, digamos, ¿verdad? Y entonces el objetivo era, aparte de no dejar que el balón cayera en el piso, el objetivo era pasar el balón a través del agujero, y así, como una especie de ping-pong a través del agujero. Ese es el Suchu. Y el Temari ya es de origen japonés. Y como muestra el vídeo, son una serie tiene un aspecto muy ritual, también un aspecto muy místico, en donde se reúnen en círculo. Y ¿cómo es que le decimos nosotros cuando pasamos el balón sin tratar de que toque el suelo? ¿No? Tiene un nombre, técnicas son, ¿verdad? Las técnicas de pasar el balón. Bueno, son una especie de técnicas, pero con el objetivo de plasmar un poco de orden, también con el objetivo simbólico de que esto representa, digamos, el cosmos ordenado, y para ellos mismos es también un ejercicio de autodisciplina y de concentración. Tratan de no hacer que el balón toque el piso. Ese es el Temari. Y también el video nos habla del Harpastún. Fíjense que al igual que el Suchu chino, el Harpastún lo practicaban los romanos, pero también como una disciplina, como un entrenamiento militar. Las legiones romanas lo practicaban así. Pero a diferencia de los chinos, que usaban más el pie, los romanos usaban las manos. Entonces, el objetivo del juego era, estaban los dos equipos, la zona de anotación era una canasta larga que estaba al final del rectángulo de juego, y el balón, entonces uno lo llevaba en sus brazos y lo pasaba con una especie de combinación entre rugby y balonmano, ¿sí? Y entonces el objetivo era llegar y depositar el balón en la canasta que está a lo largo o al final del campo. Pues bueno, obviamente el contrincante trataba de detenerte. ¿Cómo lo hacía? Como fuera, te agarraba, te tiraba, te golpeaba, se valía todo. Los romanos trataban con este deporte, con esta práctica, desarrollar en primer lugar la fortaleza, tanto la fortaleza interna como la fortaleza externa. En segundo lugar, pensar más en trabajo de equipo, porque claro, imagínate, apenas te llega el balón, veas aquella cantidad de soldados romanos, que me imagino que no eran muy pequeños ni muy flacuchos, ¿no? Soldados de legiones romanas viniendo encima a caer, tenían que planificar tácticas de trabajo en equipo muy diestras. Entonces también servía para eso.
y también para desarrollar la disciplina que era tan importante en una legión romana. Un dato interesante también es que, bueno, más adelante vamos a ver de dónde viene el término calcio, pero ahí ya nos adentramos a esta parte de acá, a la Edad Media. El fútbol carnaval y el soulé, bueno, ¿qué eran esas cosas? Resulta que ya hemos visto que, ya cuando estamos hablando de esto, a los juegos de pelota en este periodo, ya el aspecto ritual, el aspecto simbólico, el aspecto sagrado, ya no aplica en el juego y ya aplica más el otro aspecto, el aspecto ocio, aspecto de diversión, aspecto de entretenimiento. El fútbol carnaval se practicaba en Inglaterra. Y el fútbol carnaval se practicaba generalmente, no había un lugar específico donde practicarlo, sino que si se podía hacer en las calles, pues se hacía en las calles. Si se podía hacer en un salón, se hacía en un salón. Es decir, no había un lugar específico. ¿Y cuánta gente participaba? Pues la que quisiera. A veces los juegos duraban días enteros y a veces, por ejemplo, el pueblito que estaba a un lado, aquí, retaba al pueblito que estaba al otro lado y todos los del pueblo venían. El objetivo era, uno tiene el balón y llevar el balón, ya sea al pueblo rival. Y entonces todo el pueblo rival evitaba que eso pasara. Y cuando recuperaban el balón, trataban de llevarlo al otro pueblo. O lo hacían a menor escala en plazas como estas, ¿verdad? Grandes. Ahora, solo había una regla, en este juego solo había una regla, y era no matar al contrincante. De ahí se valía todo. De ahí podía pasar lo que fuera. Era brujo, por eso las clases nobles miraban esto con cierto desagrado. Decían, los nobles, ¿no? Decían, esto es del vulgo, esto es bárbaro, esto es desorganizado, esto es de gente animal, le decían, ¿verdad? Tanto así que incluso hubo reyes que prohibieron esas prácticas. Por ejemplo, tengo algunos, Eduardo II lo prohibió porque Eduardo II decía, si hay que cultivar el cuerpo, decía, practiquemos la arquería, practiquemos la gimnasia, no este deporte de mano que practica el vulgo, y él lo mandó a prohibir. Lo que pasa es que el juego gustaba tanto que la gente lo practicaba clandestinamente. Entonces, o se iban al campo, al bosque, y ahí empezaban a practicarlo. Le gustaba mucho, ¿verdad? Y así pasaba. El rey Enrique V y el rey Enrique VIII, también de Inglaterra, lo prohibieron. O sea que esto no era muy bien visto, y también era desorganizado, no tenía reglas, era violento. El soulé es la misma versión del fútbol carnaval, pero para los franceses, ¿verdad? Con el toque francés. La única diferencia era que el balón se sacaba de un lugar y se trataba de regresar al mismo lugar. Pero en ese intento de regresarlo, había una serie de fuerzas de contrincantes que iban a tratar de impedir que el balón regresara a su sitio original, que podía ser desde una casa, desde una choza, desde una capilla, hasta un pueblo, un campo, etc. Esa es la diferencia. Aquí en la Edad Media es donde surge la famosa palabra el calcio, porque los italianos de este fútbol carnaval, que es inglés, hicieron su propia versión, pero fueron los fiorentinos los que hicieron su versión y le llamaron el calcio. Solo que los italianos eran un poco más organizados. Ellos sí, digamos que pusieron algunas reglas, como no, juguémoslo no en cualquier parte, juguémoslo en un campo. Ya ellos introducen el sitio especial para que se lleve a cabo el deporte. A diferencia de los ingleses y de los franceses, que era donde fuera, donde ellos tuvieran ganas, ¿verdad? Y no había reglas y estaba desorganizado. Voy a acompañar la charla para... ¿Y sabes qué significaba eso del calcio? El calcio. Sí, estaba relacionado con el lugar donde ellos, en Florencia, el lugar donde ellos se reunían a jugar el deporte. Tenía era como el nombre del campo, del juego, y de ahí se... Pero cacho es como pie también. O sea, ellos le dicen cacho al pie o a la zona. Es como... Campo. a tierra. Campo. ¿El qué? Campo. Campo significa calcio. Vaya, está bien. Está soñando. Está soñando, ¿ah?
Para mí que era calcio. Ahí, casi. Calcio y magnesio. Cáncer de los huesos. Calcio de los huesos del pie. Ah, sí, la piel. Los huesos de por acá. Que tenía que tener mucho calcio en los huesos del pie. Hay 265 millones de jugadores. Voy a ir acompañando la exposición con algunas... Ah, pues 235 millones de jugadores. Jugadores. Cuando dijiste la primera cifra me pareció poquita, ¿verdad? Porque, no, si son jugadores, sí, eso está bien. O rendimiento de salud. Sí. Porque aficionados han de ser millones, mucho más, ¿verdad? Mucho más. 265 millones. Bueno, voy a ir acompañando con algunos videitos para hacerlo menos. Hay 265 millones de jugadores de fútbol en el planeta. Altos, bajos, gordos, delgados, pelirrojos, con bigote, azules, calvos. Para llegar a ser el mejor tienes que superar a los 164.999.999. Y eso solo lo consigue uno. Solo uno. Debes tener mejores cualidades que el resto. Y que tu familia madrugue el sábado para llevarte a jugar al campo del barrio. Te cambia la voz, te salen granos, creces y 100 millones se quedan en el camino. Sigues entrenando duro cada día, cada día, cada día, cada día. Un entrenador te enseña, confía en ti y te da la oportunidad de jugar que a otros no les llega. Tienes suerte con las lesiones que han truncado la carrera de 25.464. Comienzas a ganar dinero. La gente te reconoce, ya estás en la élite. Una gran marca que élite te patrocina y no te convierte en un modelo de perfección. No te distraigas, tú eres futbolista y todavía te queda noche de 7 años de superar. Vence las críticas, supera los días malos y recuerda que el fútbol es un deporte colectivo, así que tu éxito es el del equipo y el del equipo es el tuyo. Coge el balón cuando el partido esté difícil y supera a otros que también son muy buenos. Demuestra que eres el número 1. Al fútbol juegan 265 millones de personas. Solo uno es el mejor. Solo uno. Bueno, vamos a hablar ya un poquito del fútbol moderno. ¿Cómo se da esto? Ya pasamos la Edad Media, ¿verdad? Y nos metemos a finales de los 1700, principios de los 1800. Resulta que en Inglaterra hay una serie de colegios privados, en donde, como parte de su formación, los jóvenes practican deportes. Pero resulta que a todos le llaman fútbol, a un determinado juego, pero que cada escuela lo practica de manera diferente. Cada escuela tiene sus propias reglas. Es decir, bueno, en primer lugar, para ir a un colegio privado de Inglaterra se necesitaba o ser noble o tener una buena condición social, producto quizás de los nuevos ritmos de una revolución industrial naciente. Entonces, estos jóvenes empezaron a practicar este deporte que es muy antiguo, también tiene raíces muy antiguas, con la mano o con los pies. Bueno, en cada colegio las reglas eran diferentes, ¿verdad? Y eso dependía del colegio que uno fuera. Por ejemplo, si uno se matriculaba en Eton o se matriculaba en el colegio de Harrow, el fútbol se jugaba con los pies. En cambio, si uno se matriculaba en el colegio de rugby o en el colegio de Wishmar, el fútbol se jugaba con las manos. Ambos le llamaban fútbol. La diferencia es que uno eran los pases con las manos y se permitía taclear, se permitía derribar al contrincante, y el otro se jugaba con el pie. No se permitía derribar al contrincante, pero sí se permitía pegarle hacerle zancadillas, digamos, pero no derribarlo con las manos, no agarrarlo, abrazarlo y tirarlo. Entonces, como el problema surgía que cuando estos colegios, por ejemplo, querían jugar entre sí, había un problema, no se podía, porque cada uno tenía reglas diferentes. Entonces lo que ocurre es que el 26 de octubre de 1863, en una taberna de Londres, llamada Freemason, se reúnen, ¿verdad? Se reúnen 11, hasta esto es simbólico porque fueron 11, los 11 jugadores, se reúnen 11 representantes, ¿verdad? De los colegios, para tratar, en la taberna, para tratar de uniformar las reglas y establecer, en fin, el reglamento. La mayoría prefirió el juego con el pie, ¿verdad? Pero hubo un sector que se negó, que ellos deseaban seguir utilizando las manos. Esto llevó varias discusiones y finalmente, en ese momento,
en esa noche lo que ocurre es una separación entre lo que es el fútbol, o soccer, o balompié, como lo conocemos nosotros, y el rugby, ¿verdad? El juego con la mano y el tacleo. Ocurre en ese momento. Ahora, el deporte se vuelve muy famoso. Fíjense que a pesar que se practica solo en los colegios, empieza a gustar mucho. Ya en 1872 había una liga con 50 clubes. Y en ese año, rapidísimo, imagínense, de 1863 a 1872. Pero estamos hablando a nivel amateur, o sea, estamos hablando a nivel de colegios. Y a ese nivel se lleva también en ese año, en 1872, el primer partido internacional entre la selección de Inglaterra y la selección de Escocia. Ahora, hay un dato curioso en esto. Fíjense que los ingleses jugaban de esta forma, jugaban con el balón y en bloque. Pero los escoceses jugaban de esta forma. Se separaban a lo ancho del campo y empezaban a jugar con pases, con toques. Para los ingleses, y los ingleses quedaban, ¿qué locura están haciendo estos escoceses? ¿Cómo puede ser? Obviamente el partido lo ganaron los escoceses, ¿verdad? El bloque, imagínense. Entonces, eso gustó tanto a los ingleses que cuando ellos regresaron a Inglaterra empezaron a implementar el sistema de pases y de aprovechar todo el campo y de también darle ciertas funciones a jugadores, laterales, defensas. Solo que antes los juegos, el sistema de juegos era muy diferente a lo que actualmente es. Porque antes se jugaba, por ejemplo, 1-1, 4-5. Es decir, todo era enfocado en el ataque. Lo inverso que ocurre ahora, que es enfocado en la defensa. También se da un elemento interesante, y es que al principio, como el fútbol solo se practica en colegios, es un deporte amateur. Pero como es tan fácil de practicar, porque a veces la gente iba a ver los partidos porque llamaba mucho la atención entre los colegios. Entonces a la gente le gustaba, y simplemente con tener un balón o algo que se le pareciera, ya empezaban a jugar. Podían jugar uno solo con la pared, podían jugar dos y era contra, podían jugar tres y por ejemplo se ponía uno defendiendo un arco o defendiendo la zona de anotación y dos atacando o luchando entre sí. Podían jugar cuatro y eran 2 contra 2. Daba mucha versatilidad, ¿verdad? A diferencia del rugby, que mínimo necesito otro para pasarle el balón, ¿verdad? ¿Y quién me va a taclear? O sea, es más difícil. En cambio el fútbol daba esa facilidad. Esto empezó a gustar mucho a la gente del pueblo, y la gente del pueblo lo empezó a practicar. Pero también la iglesia hace una labor muy interesante, y es que los misioneros ingleses, cuando van por ejemplo a los pueblos, no solo enseñan el pan de Cristo, sino que enseñan a los chicos a jugar deportes. Esto hace también que el fútbol incursione en pueblos más alejados de la isla, ¿verdad? de Inglaterra. ¿Y cómo se da el paso del amateur al profesionalismo? En principio, los colegios que habían fundado una asociación que se llamaba la Asociación de Fútbol, únicamente deseaban que el deporte fuera a nivel amateur. Pero a la gente le gustaba tanto que era imposible detener esa ola. Como explota la revolución industrial, entonces en la revolución industrial se establece lo que actualmente tenemos nuestro sistema de trabajo o nuestro horario laboral, que es de lunes a viernes, horario completo, 8, 9, 10 horas, sábado, mediodía y domingo descanso. Entonces, en plena revolución industrial en Inglaterra, estos obreros, ¿verdad? En su tiempo de libre, es decir, después del mediodía y los domingos, deciden formar entre ellos, los obreros, equipos y hacer una liga entre empresas. Eso generalmente a veces las empresas lo hacen, ¿verdad? Que las empresas tienen sus equipos de fútbol, lo empiezan a hacer los obreros. Y de ahí empiezan a surgir equipos famosísimos, como el Manchester United, por ejemplo, surge de los obreros de una industria ferroviaria, ¿verdad? Que se arman y forman su equipo de fútbol. El Arsenal también surge de una fábrica dedicada a la producción de armamento. Arsenal. De ahí viene, ¿verdad? Y así muchos equipos ingleses. Entonces, el fútbol va teniendo una tendencia menos de los colegios privados y más de los obreros de las fábricas. Y empieza entonces a hacerse más popular. Y con respecto a los colegios privados,
también había un colegio que en una temporada lo ganaba todo, que era Easton. Ganaba todo. Y había otro colegio, aquí lo tengo apuntado. Este colegio se llamaba San Miguel. Aquí está. No, Darwin, ahí está. Había un equipo que se llamaba Darwin, que siempre perdía. Mientras Easton ganaba, Darwin perdía. Entonces, vino Darwin, como los escoceses eran buenos jugando al fútbol, le pidió a dos escoceses que se hicieran pasar por alumnos de Darwin. Y a cambio les pusieron plata. Entonces fueron los primeros jugadores profesionales, es decir, que jugaron por dinero. Los de Darwin. Y así, y le ganaron a Easton. O sea que han sido escoceses, los primeros profesionales, escoceses, ¿no? Sí, fueron escoceses, los primeros profesionales. O sea, los que recibieron dinero por jugar fueron un par de escoceses. Muy buenos. Y entonces, bueno, resulta que a partir de este momento, este método de pagarle a la gente por jugar ya también se empezó a usar a nivel de los equipos de fuera de los colegios. Y entonces se empezó a formar ya una liga más profesional. Y la liga profesional se desarrolló más en el norte de Inglaterra, donde estaba también el desarrollo industrial más fuerte, Manchester, ¿verdad? Versus el sur de Inglaterra, donde estaba más bien la parte elitista, la parte de los colegios más importantes. Entonces, así ocurre. Y luego se empieza a darse se empieza a establecer en ese momento también las medidas oficiales del campo, ¿verdad? Al principio había mucha variedad en este aspecto, pero ya cuando las ligas empezaron a tomar mayor seriedad, se dejó de hacer el deporte menos amateur y más profesional, entonces se establecieron ya dimensiones específicas de cómo iba a ser el campo. También ocurre algo, y es que cuando van al campo a jugar, a alguien se le ocurre sellar el campo y empezar a cobrar la entrada. Entonces, si las personas querían ir a ver el partido, tenían que pagar por verlo. Y el negocio fue un exitazo. Entonces lo empezaron a hacer todo el mundo. Y ahí es cuando empiezan a construir los estadios. Pero como empezaban a construir los estadios para cobrar, necesitaban todos ponerse de acuerdo de cuáles iban a ser ya las dimensiones reales, porque al principio variaba demasiado, mucho. Y bueno, estas son las dimensiones finales del campo, de 45 a 90 metros de ancho, de 90 a 120 metros, tiene largo. Un campo de fútbol americano tiene 100 yardas, o sea, es similar a una yarda, es casi 1 metro, .9, y está en la área, ¿verdad? La área grande. Pero decís de 90 a 120 que variaba en ese rango. No, todavía son. Todavía. Esas son las medidas actuales que puede variar en un campo. ¿En serio? Sí. Es interesante. Y de que depende de que sea de 120. A saber. Porque el terreno. Sí, de la disponibilidad. Fíjense que aprovechando en Argentina, que es tan popular el fútbol, con algo que pregunta Gustavo, el campo de Boca Juniors es más pequeño que el de River, que es un estadio monumental y todo así, ¿verdad? Pero los de River les dicen a los de Boca, los molestan diciendo que ellos lo que tienen es apenas una cancha, ¿verdad? Y que el de ellos sí es un estadio con todo. Uy, pero grande diferencia, 30 metros, Sí. es un montón. Antes el estadio de la Ceiba tenía como 300, no, de ancho, era el campo más ancho de la Liga Nacional. Tenía casi los 45, ahora ya lo recortaron. Sí. Bueno, casi 90 de ancho. A mí también me llamó mucho la atención esa variación. Aquí dicen que había otro de 90 metros, pero hicieron aeropuerto. No, capitalista. Dice, fuera de Inglaterra el fútbol fue expandiéndose principalmente a causa de la influencia británica, primero lentamente y luego cada vez más rápido.
Después de la fundación de las asociaciones de Holanda y Dinamarca en el 89, siguieron la de Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Suiza y Bélgica en 1895, sí, en 1893. Italia en 1898, Alemania y Uruguay en 1900, Hungría en 1901, Noruega en 1902, Suecia en 1904, España en 1905, Paraguay, Finlandia en 1907. Y Honduras, bueno. En mayo de 1904 nació la FIFA, que tuvo 7 miembros fundadores: Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda y España, representado por el Madrid. Suecia y Suiza. La asociación alemana declaró el mismo día su intención de afiliación vía telegrama. Como Inglaterra, Inglaterra tiene una expansión por la revolución industrial, empieza a exportar muchos obreros, y claro, estos obreros llevan consigo el fútbol. Y también donde había ferrocarril, era fácil, ¿verdad?, llevar. Entonces, muchas fábricas transnacionales que van, por ejemplo, aparte que Inglaterra tenía colonia, la India, muchas partes de África, en América. Entonces, no solo sus colonias, también las transnacionales que empiezan a exportar sus fábricas con mano de obra inglesa, son estos obreros los que empiezan a diseminar el fútbol, primero en Europa y después en América. Vemos la influencia inglesa muy marcada también, como se decía, en Argentina. De hecho, los nombres de los equipos argentinos, River Plate, son ingleses, ¿verdad? Boca Junior, inglés. Son Boca. Y así el fútbol empieza a expandirse. ¿Será el fútbol opio del pueblo? Vicente, dime algo, por favor. ¡Gol! Bueno, al fútbol le hacen muchas críticas, ¿verdad? Hay gente que dice que vuelve a las personas menos conscientes. Hay otros que mencionan que más bien en el estadio lo que hace uno es despertar su parte más instintiva, su parte más animal. También acuñan mucho el concepto de pan y circo, ¿verdad? Hay que darle al pueblo pan y circo, en este caso demos al pueblo fútbol y bonos 10.000 o no sé, ¿verdad? Otras cosas, ¿verdad? Incluso también se habla de que ahora el fútbol ha perdido su esencia y es más que todo se dice a veces que es un negocio, que ya hay mucho dinero, mucho de por medio. Pero el fútbol también nos da datos interesantes, fíjense. Por ejemplo, en 1916, en la Primera Guerra Mundial, están las trincheras inglesas por un lado y las trincheras alemanas por el otro. El capitán, que se llama Neville, en un instante de locura o fervor patriota, sale de su trinchera con fusil en mano y con un balón de fútbol a los pies y empieza a correr dirigiéndose hacia los alemanes. Un cañonazo lo derriba, pero inspira suficiente a sus compañeros ingleses para que el día siguiente tomen la trinchera alemana y logren ocupar ese territorio. Y se dice que ese fue el primer triunfo del fútbol en una guerra. Wow. También en la Primera Guerra Mundial, en víspera de Navidad, están los ingleses y los alemanes y deciden parar un rato por la Navidad. Y por un momento se olvidan de la tragicomedia que están viviendo, ¿verdad? Del desastre, de la muerte y del horror. Y los ingleses, que llevaban consigo un balón de fútbol, se ponen a jugar pases entre ellos. Un soldado alemán se acerca un poco y se ocurre el milagro. Lo impensable ocurre en ese momento. Un futbolista inglés le pasa el balón. El alemán lo toma, ¿verdad? Y le devuelve el pase. Al día siguiente, el campamento alemán y el campamento inglés en plena guerra mundial están disputando un juego de fútbol en víspera de Navidad. Por un momento se olvidaron de los horrores y despertaron en sí mismos quizás lo noble, al niño interno, a la esencia del ser humano, y lo consiguió un balón de fútbol. Hay otro dato interesante. Por ejemplo, en 1942, en plena ocupación nazi en Ucrania, se disputó un partido entre la selección nazi de Hitler, una selección alemana de Hitler, y el Dinamo de Kiev de Ucrania. Bueno, antes del partido le habían dicho a los jugadores del Dinamo que cuidadito ganaban, porque si ganaban los iban a matar. Los alemanes le habían dicho, ¿verdad? Entonces
bueno, llegan los jugadores de Dinamo, hambrientos, sucios, harraposos. Pero una vez estando en la cancha, parece que la dignidad humana, parece que el orgullo pesó más. Y el Dinamo de Kiev derrotó a la selección de Hitler. Después del partido, los 11 jugadores fueron llevados a un barranco y fusilados. Y en su honor, en Ucrania, hay una estatua y un monumento en honor a esos 12 jugadores que jugaron por dignidad, por amor, por derecho, por el derecho humano. Entonces, son ciertas reseñas que nos da el deporte, pero yo quisiera compartir otro video. A ver. Quiero compartir otro video. Ya con esto estamos cerca de finalizar. Hemos Mientras tanto cantemos si quieren. Volveremos. Así debe comenzar la conferencia, con Polache. El Figueroa Así no puede ser la con un siguiente. gol del Nacho Figueroa. Ah, sí, el famoso gol de Soy Águila. Y una narración de la cual Ya estamos hablando Ya, Él es interno. Eran funcionarios de la delegación. Sería María, Giovannici. Era el relacionador público de la selección. ¿Quién? Sí. ¿Así? Sí. Sí, Ese árbitro es uno, ¿no? ¿Cómo decía? Ese árbitro es uno. Piense que sí, mientras preparaba la conferencia me encontré con la sorpresa de este vídeo. Guau, verdad. Eduardo Galeano, que también es un amante del fútbol. Pues sí, de uruguayo. Sí, y él escribe un libro que se llama Fútbol, Sol y Sombra. Tuve la oportunidad de leer una parte mientras preparaba la conferencia y es buenísimo. Entonces quiero compartir con ustedes un fragmento de lo que él habla acerca del fútbol. Tomamos cerveza, este tipo, ¿no? Aquí pensando el fútbol, y quiero empezar también por confesar que yo quise ser jugador de fútbol. No nací queriendo ser escritor. Nací como todos los bebés uruguayos gritando gol. Cuando asomamos entre las piernas de mamá, gritamos gol. Esa es la primera palabra que pronunciamos. Y por eso las maternidades son tan ruidosas en mi país, en el Uruguay, muy barullentas, porque están todos los bebés gritando gol, 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 gol. No se puede estar con tanto ruido. Y nací queriendo ser, nada original, jugador de fútbol. Y la verdad es que lo he logrado. Fui y sigo siendo el mejor jugador del mundo. Fui la envidia de Pelé, de Maradona. Ahora Messi se pone verde cuando me ve jugar, verde la envidia, la rabia de mí. Y todo eso es verdad, siempre en horas nocturnas, cuando duermo. Después, cuando despierto, la realidad, esa señora cruel, me invita a tocar la pelota, a hacer algo con ella. Yo inevitablemente tropiezo, me caigo,
Soy un mamarracho, un pata de madera, una vergüenza de mi país. Pero en la noche no hay quien pueda conmigo. Así que nada tiene de pedante esto que estoy diciendo. Yo soy el mejor del mundo, solo que soy el mejor del mundo a ciertas horas, con la almohada pegada a la oreja mientras duermo. Pero el hecho de que yo no consiga hacer en las horas del día lo que en las horas de la noche sueño, no impide que yo sea un jugador imaginario que se mete en la cancha en cada partido que ve, incapaz de distancia y muy apasionado por esta pasión universal, la más universal de todas, que es el fútbol. La verdad es que yo fui siempre hincha de Nacional, pero iba al estadio, sigo yendo, y no podía dejar de admirar cuando era chico, cuando era niño todavía, a algunos de mis enemigos, algunos jugadores de Peñarol, como por ejemplo Julio Varela, Quefino, Abadí, Julio César Abadí, que jugaba siempre en la orilla de la cancha, amacando el cuerpo y sin tocar la pelota, y sin tocar jamás al adversario. Con puros amagues lograba derribarlos. Después, cuando empecé a escribir, yo quise escribir así, escribir como Abadí jugaba, con esa elegancia, con esa capacidad de hermosura. El hecho es que esto me provocaba algunas situaciones incómodas con otros hinchas de Nacional que no me comprendían, pero con el paso del tiempo no pude más que confirmar que yo, en realidad, además de ser hincha de Nacional, soy sobre todo hincha del buen fútbol, loco por el buen fútbol, y en el fondo soy un mendigo de buen fútbol, que anda por los caminos del mundo, sombrero en mano, implorando una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando alguien me la regala, no me importa saber cuál es el club o el país al que pertenece ese hombre generoso. Les voy a leer o a contar algunas historias de fútbol hoy, esta noche, empezando por algunas tomadas del libro de fútbol que escribí, que cometí, El fútbol a sol y sombra, y otras que no están ahí pero podrían estar, empezando por una que se refiere al fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí nomás, como canta el pájaro sin saber que canta. En este mundo del fin de siglo, principio del nuevo siglo, el fútbol profesional condena a lo que es inútil, y es inútil todo lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, aunque sea por un ratito, jugando como juega el niño con un globo y como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve, como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue, y que otorga a sus dueños, a sus propietarios, fortunas inmensas
y además altísimo prestigio en mundos que parecen ajenos, como por ejemplo la política, ¿verdad? Yo me pregunto si Silvio Berlusconi hubiera podido hacer todo lo que hizo y sobre todo lo que deshizo en Italia si no hubiera empezado por ser el dueño del Milan, de un club de fútbol llamado Milan, que fue la fuente de su prestigio y su popularidad. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Pero por suerte, para todos los que amamos el fútbol y lo disfrutamos, por suerte siempre aparecen las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, pero siempre aparece algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez, y gambetea hasta el público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Y quería contar o leer algunas cosas que tienen que ver con el mundo del fútbol, como por ejemplo el estadio. ¿Ha entrado usted alguna vez en un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero abusando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El Estadio Centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo, y desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo, muy antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou, Barcelona, y en la euskera conversan las gradas del San Mamés, Bilbao. En Milán, el fantasma del Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74, que ganó los alemanes, me han dicho que se juega día tras día y noche tras en el noche. Mundial del 74 le devolvió la identidad El estadio de representar a Alemania por primera vez después de la Segunda Guerra, donde han sido los malos de la película, y en el 74 son los niños muy chicos, algunos no nacidos, que viven la vergüenza de sus padres, que nunca les cuentan qué estaban haciendo en la Segunda Guerra. Y a veces visten de verde porque han sido los irlandeses los primeros que se han permitido jugar con ellos, que han sido los malos del mundo. Pero el fútbol les ha devuelto la belleza de portar su bandera, de vestir con su bandera, de gritar Deutschland, Alemania, y es la identidad. Y algo parecido también ha pasado con la H, ¿verdad? Nuestro país con tan pobre identidad, yo quiero pensar que en algo ayuda a la identidad de nuestro país el fútbol. Bien dicho. Bueno, a mí me recuerda un caso también bien interesante no del fútbol, pero sí del hermano del fútbol, del rugby, que se da en Sudáfrica con Nelson Mandela. Es lo mismo, la unificación del país, utilizando el deporte como medio, como
tecnología. Entonces yo también rescato esa parte de mi identidad. Y bueno, también ya jugándolo, vemos que como es un trabajo en equipo, también fomenta los aspectos del trabajo en equipo, ¿verdad? La coordinación, tiene que estar coordinado, tiene que haber un líder que dirija, un líder en la defensa, un líder del medio campo, tiene que haber también complementariedad, es decir, a pesar que todos juegan para un mismo fin, lo cierto también es que cada uno tiene funciones que las complementan, ¿verdad? O sea, el delantero mete el gol, pero antes del arquero, como dicen, ¿verdad? Que es el primer atacante, desde allí se gesta. ¿Qué más? Los valores, también. Los valores, porque creo que denota si la persona los tiene o no los tiene. La gente puede celebrar la mano de Dios de Maradona contra Alemania. ¿En qué año, Saúl? Inglaterra. Contra Inglaterra, perdón. ¿En él? 86. Pero muchos podemos decir sí fue gol, pero fue trampa, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Eso no está bien. Y si el árbitro se dio cuenta o no se dio cuenta, también da para hablar del tema, ¿no? Si se hizo lo correcto o se hace lo incorrecto. Por eso que yo pienso que la tecnología que ahora es tan avanzada debería de meterse en el fútbol, y no entiendo por qué no quieren repetir las jugadas y verlas en la tele para ver si fue penal o no fue penal, si lo tocó con la mano o no. Sería más justo, sería más correcto, ¿no? Sería más correcto. Eso, yo creo que nos da chance para también admirar a un buen jugador, a un elegante jugador, reírnos de los muy malos y enojarnos con los tramposos. No sé, da chance como para hablar también de eso si queremos, ¿verdad? Si queremos. ¿Sí? ¿Cómo se llama el poeta? Eduardo Galeano. Fíjate que lo que me pareció impresionante es que la verdad que a la hora del té no importa tanto la actividad humana, sino cómo se puede subliminar, ¿verdad? O se puede hacer algo sublime cuando la gente le mete otra dimensión o conciencia al final, pues, o sea, lo que decía ese tipo, y con fútbol, aunque uno diría, nada que ver. ¿De dónde va a sacar? Poesía de fútbol. Lo que uno tocar, ¿verdad? Con algo. Sí, yo también me sentí. No, pero la actividad, al final es lo que le mete. Son unos gladiadores modernos en realidad. Lo único que los gladiadores en la época romana no eran tan bien pagados. Ni se cuidaban tanto las piernas, ni se depilaban las cejas. Y hacían comerciales de cada cosita que se ponen encima, ¿verdad? Eso también sea como para hablar del materialismo a dónde, hacia los tacos se mete fuertísimo, muy fuerte. La gente deja de jugar, como decía Eduardo, por jugar nomás, sino que todo está realmente calculado y ahora es un trabajo, ¿verdad? Asegurado además, con seguros. Yo decía que se pasó del placer al deber. Pero también qué interesante cuando dice, ¿verdad? Que de vez en vez soy un cara sucia que nos enamora, ¿verdad? Porque regatea a todo el mundo, hasta el pueblo regatea, dice, y como él encarna quizás el arte o el deporte, ese es el principio de la belleza, y por eso nos enamora el buen jugador, nos enamora el buen fútbol, porque quizás sea la plasmación de lo bonito, del hacer las cosas por hacer, por amor a hacerlas. Quizás es la plasmación de eso. Admiraba mucho a este Ronaldinho. Yo le decía a Melania, que es la que me ha enseñado fútbol a mí, mi esposa. Le decía, este tipo yo no sé si tiene un problema en la boca, pero
yo veo que está riendo, o sea, hace la jugada, mete el gol y le divierte. Y eso no se mira fácilmente en todos los jugadores. Él se estaba divirtiendo, también si le metían una zancada y se caía, él se mataba de la risa. Le decía, ¿está riendo o tiene un problema en los dientes? Pero si se reía decía, lo está disfrutando. Está disfrutando jugar. Y Messi nos recuerda también de alguna manera, en algunas facetas también cuando iniciaba, ¿verdad? Que valiera los 100 millones. Antes ¿Un video de Messi o no? Sí, ya lo voy a poner. Bueno, es del Barcelona en general. Que valió 6 millones de dólares al fisco y su fraude. Pero sabes que por defensa de ellos son, cada persona es una empresa, ¿no crees que? Bueno, pues ellos ni se enteran de eso. Porque hay tanta gente alrededor de ellos, contadores y gente que es. Yo creo que este muchacho preocupado por su entrenamiento ni sabe en qué está suscrito en la bolsa de valores de New York, ni nadie sabe por qué es tanto. Es tanto, que 6 millones no es nada para él. así es. Ya que estamos hablando del fútbol bonito, ¿verdad? El fútbol que nos enamora, nos gusta, y también de trabajo en equipo. يعني يبقي تقريبا واحد تقريبا واصابه بويول لكن يبقي تشكيله كما ذكرت سبب معروف على ما في كاس خلاص ما في دوري الابطال الدفاع القادم منبني على دوري الابطال دوري 16 23 و24 وعندنا برشلونه يسترجع مصادقه في الجهه اليمنى من دانيال البن خطيره لخلاص وإصابة بويول لكن يبقي التشكيلة كما ذكرت بسبب معروف أن ما في كأس خلاص ما في دوري الأبطال الدفاع الخامس منبني على دوري الأبطال دوري 16 23 و24 وعندنا برشلونة يسترجع مصادقه في الجهة اليمنى من دانيال البن خطيرة لخلاص الهدف رقم 100 لميسي في مرمى عشرية Igualito a los goles que los anaranjados hicieron a los rojos el domingo. Y no tienen los goles del Bayern. Vale. Ahí fue golazo. Hoy me quedé dormido, no sonré despertado. Cuando me quedó nada, todo el agua se acabó. Se remochó una llanta, yo manifestación. Llegué tarde al trabajo y todo se quemó. Después de un día de locos, por no haber fútbol. Esperan ya mis cuates que están fuera de control. Yo luz en mi edificio y a lo lejos gritan gol. Y me muero de angustia por saber quién es el doctor. Y corremos antes llueve hasta la tierra del amor. Para ver el resultado, saber quién ganó. En el último minuto nuestro equipo remontó. Ganamos 2-1, esto es una bendición. Hoy vibro mi corazón con la emoción de la pasión. Yo amo el fútbol. Qué lindo. Sí. Bueno, esa fue la conferencia. No sé si tienen alguna duda. La mejor conferencia del año.